Bueno, vamos a intentar explicar cómo se puede resolver un circuito eléctrico. En este caso es un circuito eléctrico serie en el que tenemos una fuente de tensión de 18 voltios, dos resistencias en serie, una de 3 ohmios y otra de 6 ohmios, y en el que queremos calcular todos los parámetros del circuito. Entonces, para intentar hacer esto, pues tendremos que utilizar la ley de Ohm. Vamos a ir haciendo los distintos cálculos e iremos indicando cada vez que calculemos un parámetro nuevo, pues en la tabla que tenéis en la parte superior. En la parte superior tenemos todos los parámetros del circuito: tensión, intensidad, resistencia, potencia eléctrica, para los distintos elementos que lo componen, es decir, para nuestra fuente y para las dos resistencias que tiene este circuito. Bueno, lo primero que deberíamos hacer es recordar que cuando tenemos un circuito de serie, la corriente eléctrica solo puede circular por un circuito, por un camino, porque no existen distintas secciones a diferencia del sistema en paralelo. Es decir, las cargas pasan siempre por el mismo camino y atraviesan R1, R2 y la batería siempre en el mismo sentido. Nosotros vamos a suponer el movimiento tradicional de la corriente eléctrica, es decir, el movimiento que realizarían las cargas positivas desde el polo positivo hasta el polo negativo. También podríamos hacer el circuito pues suponiendo el movimiento real de las cargas que sabemos que son los electrones, cargas negativas, que serían desde el polo negativo hasta el polo positivo. Da igual el sistema que nosotros utilicemos porque matemáticamente el cálculo del circuito es exactamente el mismo. Bueno, vamos a comenzar intentando rellenar los primeros datos que conocemos de este circuito. Si os fijáis, nuestra fuente de tensión, la batería, en este caso nos está proporcionando 18 voltios. Por lo tanto, nosotros en la tabla podemos indicar que la fuente nos proporciona 18 voltios de tensión. De la misma manera, nosotros tenemos indicado en nuestro circuito que hay dos resistencias en serie, una a continuación de la otra. La primera tiene 3 ohmios y la segunda 6 ohmios. Pues podemos indicar igualmente en la tabla que la resistencia R1 son 3 ohmios y que la resistencia R2 son 6 ohmios. Ahora ya el resto de información ya tenemos que empezar a utilizar la ley de Ohm y otra serie de fórmulas relacionadas con el circuito eléctrico para poder calcularlo. Por ejemplo, si quisiéramos calcular la intensidad, que es única, que pasa, que atraviesa este circuito, ya que solo hay un camino posible por el que pasan las cargas eléctricas, tendría que utilizar el equivalente eléctrico. El equivalente eléctrico es un circuito en el que todas las resistencias pueden ser reducidas a una sola resistencia, es decir, a la resistencia equivalente. En un circuito serie, esta resistencia equivalente se calcula como la suma de las resistencias que están en serie. R1 en este caso más R2. Y en nuestro caso sería 3 ohmios, que vale R1, más 6 ohmios, que vale R2, serían 9 ohmios. Eso sería la resistencia equivalente. De manera que este circuito podría quedar reducido a un circuito exactamente igual, con la misma tensión, la misma corriente eléctrica, pero en lugar de estas dos resistencias en serie, una única resistencia que equivale a las otras dos y tiene el mismo efecto eléctrico. Por esta razón, ahora sí podemos utilizar, a partir de la expresión de la ley de Ohm, tensión es igual a intensidad por resistencia, podemos despejar el valor de intensidad y decir que es la tensión dividida por la resistencia. Pero como tenemos la resistencia equivalente que la acabamos de calcular, la tensión de la fuente son 18 voltios, la resistencia equivalente son 9 ohmios y por lo tanto 18 entre 9 nos saldría 2 amperios, que sería el valor de intensidad que circularía por este circuito y que ya podemos indicar en la tabla que estamos completando. Porque la intensidad, como es la misma por cada uno de los componentes en un circuito serie, la fuente va a ser atravesada por una intensidad de 2 amperios, la resistencia 1 también y la resistencia 2 también. La intensidad es la misma. Bueno, una vez que hemos terminado con la intensidad, ya podríamos calcular la tensión en R1 y la tensión en R2. ¿Qué es la tensión en R1? Pues es la caída de tensión que produce la resistencia R1, lo vamos a llamar V1. Y la tensión en R2, pues de la misma manera, la caída de tensión que experimenta la resistencia R2. Para calcular estas dos tensiones en los elementos pasivos vamos a seguir utilizando la ley de Ohm. Por lo tanto, aplicaremos la ley de Ohm, pero en cada una de esas resistencias. De manera que la tensión en R1, V1, va a ser
la intensidad que atraviesa la resistencia R1 por el valor de su resistencia. Esto es, si la intensidad en el circuito es 2 y la resistencia R1 es 3, pues 3 por 2 o 2 por 3, 6 voltios. Y si queremos calcular la tensión en la resistencia 2, vamos a tener que utilizar lo mismo, el mismo concepto, ley de Ohm, pero aplicado a la resistencia 2. Intensidad por resistencia 2, que será igual a 2 amperios, porque la intensidad es la misma, por la resistencia 2, que será 6 ohmios. 2 por 6, 12 voltios. Y ya podemos completar nuestra tabla diciendo que la tensión en R1 van a ser 6 voltios y la tensión en R2 van a ser 12 voltios. Y ahora podemos también tener en cuenta que fijaos en la tensión que suministra la fuente, 18 voltios. Fijaos en la tensión que soporta R1, 6 voltios, y la que soporta R2, 12 voltios. ¿Cuál es la relación? Que la tensión suministrada por la fuente se reparte proporcionalmente en las dos resistencias que componen el circuito. En este caso, 6 voltios en R1 y 12 voltios en R2. De manera que 6 más 12 son los 18 voltios que proporciona la fuente de tensión. Bueno, también tenemos aquí un huequecito para la resistencia de la fuente. Nosotros no hemos tenido en cuenta la resistencia de la fuente. ¿Podríamos utilizar la ley de Ohm para calcular la resistencia de la fuente? Bueno, la resistencia interna de la fuente digamos que no la vamos a calcular este año. Eso va a quedar para estudios posteriores. Este año tan solo diremos que aunque sabemos que la resistencia existe, toda batería tiene una resistencia interna, esa resistencia a día de hoy para nosotros es desconocida, porque no la vamos a calcular. Así que simplemente lo indicaremos con una interrogación. Existe, pero no sabemos cómo calcularla. Y finalmente nos quedaría realizar el cálculo de la potencia. Para calcular la potencia existen una serie de fórmulas. Tenemos que recordar cómo se calcula la potencia eléctrica en los circuitos eléctricos. Tenemos una fórmula general y luego otras fórmulas derivadas que también podemos utilizar. La fórmula general que utilizamos en la potencia eléctrica es que la potencia eléctrica es igual al producto de la tensión por la intensidad. Pero esta fórmula, que se puede aplicar en cualquier elemento eléctrico, es más recomendable que sea utilizada para las baterías, para las fuentes de tensión. Sin embargo, podemos utilizar otra fórmula también, porque claro, aquí tenemos que la potencia es la tensión por la intensidad, pero si nosotros recordamos que en un circuito eléctrico de estas características siempre se va a cumplir la ley de Ohm, nosotros podríamos sustituir que la tensión es I por R, de manera que en la fórmula anterior, si sustituimos la tensión por su valor dado por la ley de Ohm, nos quedaría I por R multiplicado otra vez por I. Y reagrupando estos términos nos quedaría I cuadrado por R. Esta fórmula es recomendable de que se pueda utilizar en las resistencias, porque me permite calcular la potencia consumida por una resistencia, pero sin tener que calcular la tensión que soporta dicha resistencia, aunque aquí ya tenemos esos valores, como podéis comprobar, porque sabemos que V1, la tensión en R1 son 6 voltios y la tensión en R2 son 12 voltios. Pero bien, vamos a calcularlo utilizando la fórmula de arriba. ¿Qué haríamos? Pues para la fórmula de arriba, como hemos dicho, vamos a calcular la potencia en la batería utilizando esa fórmula y diríamos, la potencia entregada por la batería sería la tensión de la batería 18 por la intensidad que circula en este circuito que hemos dicho, que son 2 amperios. 18 por 2 son 36 vatios, que son las unidades de potencia en honor a James Watt, el inventor de la máquina de vapor. Y ahora, la potencia consumida en las resistencias utilizaremos la fórmula explicada anteriormente, I cuadrado por R. Pero claro, como tenemos dos resistencias, tenemos que aplicar esta expresión en cada una de esas resistencias. La potencia 1 será la potencia consumida en R1, que será la intensidad al cuadrado, 2 al cuadrado, circuito serie, la intensidad es la misma, por el valor de R1, que es 3. Y esto nos dará 2 por 2, 4 por 3, 12 vatios. Y finalmente, por otro lado, P sub 2 sería, de la misma manera, la intensidad al cuadrado, no cambia, porque es un circuito serie, 2 al cuadrado, por la resistencia 2, que son 6 ohmios.
Y eso me dará 2 por 2, 4, por 6, 24 vatios. Y al igual que pasaba con la tensión, fijémonos en los valores de potencia eléctrica. Hemos calculado que la potencia entregada, suministrada por la fuente son 36 vatios. Ya podemos ponerlo en nuestra tabla. La potencia, sin embargo, que consume la resistencia 1 son 12 y la potencia consumida por la resistencia 2 son 24. ¿Cuál es la relación entre las tres? Que la potencia entregada por la fuente es igual a la suma de las potencias que se consumen en las resistencias. El elemento activo suministra energía o potencia, energía por unidad de tiempo, y los elementos pasivos consumen energía por unidad de tiempo o consumen potencia. Energía suministrada igual a energía consumida. La energía o potencia suministrada por la fuente tiene que ser igual a la suma de las potencias consumidas en los elementos pasivos o resistencias. Y hasta aquí tendríamos realizado el circuito serie con dos resistencias en el que hemos calculado todos los parámetros posibles que vamos a ver en este año: tensiones, intensidades, resistencias y además potencia eléctrica. Y eso es todo.